Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con el abogado Omar Ceballos. Él es especialista en gestiones públicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Daniel. Muchas gracias por la invitación. Aclararte que la especialización es Derecho Administrativo y Gestión Pública. Gestión Pública es mi maestría actual que la llevé en la Universidad del Pacífico. Solamente acotarse eso. Una Ujú. vez más, gracias por la invitación y aquí presto para poder aportar a esta entrevista y a responder tus preguntas que tuvieras en esta tarde. Muy bien, muchas gracias por la aclaración y disculpe si le incomodé. Muy bien, empezamos con la pregunta número uno, que es sobre el caso del homicidio, el asesinato en la fiesta de la congresista Rosely Morús. La pregunta para usted sería la siguiente. ¿Qué opina sobre la congresista que participó en la fiesta de cumpleaños de su pareja en donde ocurrió un homicidio de un amigo cercano suyo? Ok, acá hay que analizar varias vertientes y las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos. Hay que entender que toda persona natural podemos ejercer lo que son nuestras funciones dentro de nuestro horario laboral y en este caso, en el caso de esta parlamentaria, tengo entendido que los hechos ocurrieron cuando ella no estaba en comisión de servicio, ¿no? Tampoco dentro de lo que es el Parlamento ni estaba en representación. Simplemente estos hechos ocurrieron en el marco de su desenvolvimiento de su vida personal de su ámbito, dentro de un ámbito íntimo, ¿no? El círculo de amigos, el círculo social que tenía. Sin embargo, ante los hechos delictivos que ocurrieron lamentablemente aquella noche, la actitud que quizás debió tomar fue de corroborar con todas las investigaciones, independientemente de quién resulta responsable, porque aparentemente, y todo el mundo, todo el Perú lo vio, toda la sociedad lo vio, este círculo, perdón, uno de sus círculos de amigos, fue el que hizo este asesinato con la cámara, lo vieron, aparentemente, el hecho de sangre no se le vio a la congresista una actitud altiva de querer colaborar con todas las investigaciones, sino por el contrario, esquiva ante la cámara en un inicio y simplemente por presión social se le vio recién una respuesta, se le vio forzar a dar una respuesta ante la opinión pública a través de la prensa, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos un cargo público, una función pública que cumplir, hay que llevarla con responsabilidad, muy aparte de tu vida personal, vida social, tu círculo de amigos. No se trata de quedar bien con tu círculo de amigos, o sea, ahí hay que separar dos casos. La congresista debió, en su calidad de parlamentaria, tener una actitud altiva y exigir a las autoridades la máxima sanción a quien hubiera resultado responsable, porque ella, no por estar en la fiesta, lamentablemente va a ser condenada y va a ser juzgada. Lo que la gente le recriminó, tanto en la opinión pública, tanto en la prensa y en redes sociales, fue la actitud eh, esquiva que tuvo para que no pronunciarse sobre este caso. Entonces, ella tiene una responsabilidad ante los peruanos como parlamentaria y otra calidad de amiga para su círculo de amigos, pero en este caso tenía una responsabilidad con el país. O sea, mi postura es de que ella debió tener una actitud más colaborativa y exigir, ¿no? El deslinde de responsabilidad que es correspondiente para, ya sea para la familia de estos Valdivia, como para la parte de victimaria, perdón, de la parte de que fue víctima, ¿no? En este caso. Claro, de hecho, en primer lugar, es lamentable que ocurran ese tipo de tragedias, porque esa es una tragedia, y como tú comentas, la congresista tiene que explicar como por qué, qué fue lo que pasó y decir lo que realmente, la verdad, no una versión suya, porque puede ser una versión y puede ser generar más polémica, pero esperemos que este caso se resuelva lo más pronto posible. Muy Ella bien. tiene que exigir a las autoridades la celeridad del caso y que avance la investigación. Así va a poder la opinión pública y la ciudadanía en general ver por parte de ella una predisposición a exigir a las autoridades a que resuelvan el caso de la manera más célere posible. Peor aún si es que ella ha estado en el lugar
de los hechos lamentables, porque ninguno de nosotros está libre de que dentro de donde estemos, en nuestra casa, en nuestro hogar, círculo de amigos, seamos funcionarios públicos o no, no estamos libres a que pueda ocurrir tragedias, pero sin embargo, la actitud marca la diferencia. Y en este caso, en un inicio, lamentablemente la congresista no tuvo una actitud, de no saber qué hacer, no pronunciarse y querer pasar por alto cuando la ciudadanía lo que exigía era explicaciones en el caso. Claro, de hecho, la actitud de realidad dejó mucho que desear. O sea, posiblemente generaba más confusión en algunas personas. Y como vuelvo a repetir, esperemos que este caso se solucione lo más pronto posible. Muy bien, ahora continuamos con la segunda pregunta, que es el caso de Pedro Castillo cuando disolvió el Congreso. La pregunta para usted sería la siguiente. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la actitud del expresidente Pedro Castillo al momento de disolver el Congreso? Lo escuchamos. La opinión personal acerca de este hecho, bueno, se veía venir por parte del Congreso una posible moción de vacancia. Hay que también ponernos en el contexto. Yo creo que lo que debió hacer Pedro Castillo es esperar, ¿no?, el voto. Ya previamente a aquel día, donde se iba a discutir la moción de vacancia, ya había salido una votación en negativo y había quedado archivado otras mociones de vacancia previas a eso, que se iba a discutir ese día. Sin embargo, a mi criterio, Pedro Castillo comete el error de disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República, ya que no podía hacerlo de la vía legal y todo el mundo, al menos lo que conocemos, la constitución política actual, sabemos que no podía hacerlo de la forma en que lo hizo. Entonces, la causal lo resolvió, lo disolvió o lo quiso disolver la intención de él de manera ilegal, ¿no? Con un texto transcrito aparentemente por la señora Betsy Chávez, quien es mi paisana taneña, lamentablemente, a tener esa actitud, y las Fuerzas Armadas le dieron la contra, porque claro, si bien es cierto, en ese entonces, presidente Pedro Castillo era jefe de las Fuerzas Armadas, porque así lo manda nuestra Constitución para aquel titular del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas se pronunciaron en favor del Congreso, ya que se había actuado en contra de la Constitución actual, en contra de las normas, y por ende carecía de legalidad lo que Pedro Castillo quiso hacer. Lo que debió hacer, a mi criterio, Pedro Castillo, es esperar, ¿no?, a que, por último, si lo acaban, le daba cierta sensación de credibilidad frente a la población por aquellos, entre comillas, grupos de poder que lo quisieron sacar. Y si lo hubiera esperado, quizás hubiera tenido incluso mayor respaldo de la población. Sin embargo, al hacer esto, se cayó toda, digamos, la careta política de que era un autoritario y que solamente estaba esperando el poder de manera desesperada, aferrarse a él. Entonces, esa es la sensación que dejó la ciudadanía, y que muchos ciudadanos que estaban en duda si apoyar a los congresistas o apoyar al gobierno, a la gestión de Pedro Castillo, se inclinaron más pues a la posición congresal, ¿no? Y lo que, bueno, lamentablemente desencadenó una ola de protestas que terminaron en muerte, pero eso es tema aparte. Mi postura ya está clara. Lo que debió hacer Pedro Castillo en mi caso fue esperar un pronunciamiento del Congreso y no adelantarse de manera ilegal, queriendo disolver el Congreso, ¿no?, de la forma intempestiva que lo hizo. Claro, de hecho, como tú comentas, ha sido como ilegal también. Y bueno, a causa de esta acción que realizó, porque lo hizo de manera imprevista, muy rápida, actualmente está cumpliendo una condena en un penal de acá del distrito limeño del Lima, justo junto con otros expresidentes. Perdón, me corrijo, porque el presidente Fujimori fue liberado. Pero como tú comentas, generó en la ciudadanía opiniones divididas. Unos están a favor, otros están en contra. Y es y esperemos que este caso se resuelva lo más pronto posible, porque al expresidente se le ha condenado, perdón, se le ha, ¿cómo se dice? Se le ha acusado de diversos delitos muy graves, como por ejemplo, sedición, por así decirlo. Entonces, esperamos que esto se arregle lo más rápido, por el bien de la estabilidad política del país. Muy bien,
Ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es Ahora hacerte justamente... una aclaración, discúlpame, volviendo al tema Sí, anterior. El te caso escucho, te aún no ha escucho. sido resuelto, simplemente el señor Pedro Castillo viene cumpliendo un mandato de prisión preventiva, ¿no? Ujú, No recuerdo si son 36 meses o 16, perdón, 18, me parece que son 36, los cuales es de forma preventiva y me parece que la condena ya debería, o la condena o aparente pronunciamiento, ¿no? Debería salir ya pronto. Si me corriges, no recuerdo si ya salió el pronunciamiento al respecto, pero aún tiene que resolverse, como tú bien dices, lo más pronto posible. ujú, No claro. viene cumpliendo una condena, no viene Ujú, cumpliendo una condena, sino un mandato de prisión prisión preventiva. preventiva. Muy bien, ahora continuamos con la tercera pregunta, que es sobre el caso de los mochasueldos. La pregunta por eso sería la siguiente. ¿Cuál es su opinión o su punto de vista acerca de los congresistas que son mochasueldos o que le quitan el sueldo a sus trabajadores? Hay que partir porque los derechos laborales, así como los constitucionales, son derechos irrenunciables y inalienables a toda persona humana. Son derechos fundamentales. Entonces, un congresista que corta el sueldo ya legalmente establecido en un contrato laboral, dentro de la planilla congresal, está cometiendo un delito y un delito grave. Entonces, eh, partiendo de ahí, toda la investigación que se tenga que hacer, se tiene que hacer, uno, el Congreso tiene que empezar instalar una comisión de ética y una comisión disciplinaria a fin de Ujú. establecer la responsabilidad administrativa y penal, en este caso, contra ese congresista o esos congresistas, no sé si es más de uno, mochasueldos. Son Porque varios. porque esos congresistas están violando la ley y para colmo están dentro de un poder del Estado e irónicamente dentro del poder legislativo que ellos son los que van a hacer cumplir la ley y a hacer expedir más leyes. Entonces, es inaceptable política y jurídicamente que existan funcionarios públicos dentro del Estado, porque son los congresistas, son funcionarios, ni siquiera servidores públicos, elegidos políticamente mediante el sufragio de la gente, eh, dando este mal ejemplo, ¿no? O sea, ya tienen que cumplir, los funcionarios públicos somos los primeros llamados, funcionarios y servidores públicos somos los primeros llamados a cumplir las formalidades y las leyes en el marco de un Estado de Derecho nos obliga a cumplir lo que son esas disposiciones y menos temas laborales, ¿no? No podemos quebrantar eso, tanto como los derechos constitucionales y los derechos laborales son fundamentales, inalienables e irrenunciables por parte de las personas. Así que cualquier disposición, así un congresista quiera hacer firmar a un trabajador, ¿no? Planillas o un contrato que ya están establecidos, que las categorías de sueldo son tanto monto, y que venga un congresista y dice, ¿sabes qué? Tienes que contribuir a mi campaña, te voy a reducir esto, y te hace firmar, es ilegal, sí que ya está establecido que tales van a ser los montos, ¿no? Entonces, hay que ver contratos, hay que ver planillas y hay que investigarse a fondo, porque un congresista, ningún funcionario público puede ir en contra de la ley ni de los contratos laborales. Claro, es totalmente inaceptable y a la vez condenable es que ese tipo de acciones suelen pasar, por así decirlo, desapercibidos. Es más, ya hay varios congresistas que se les ha acusado de muchos sueldos, pero lamentablemente con pruebas incluidas los casos han sido archivados. Entonces, ¿qué genera eso? Más indignación, más molestia hacia la ciudadanía. Y esperemos que se haga justicia para las víctimas de estos parlamentarios, básicamente, que son sus trabajadores. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es básicamente de que la mesa directiva del Congreso gasta millones de soles en gastos ya más que nada para los parlamentarios. La pregunta para usted sería la siguiente, ¿cuál es su opinión acerca, o su punto de vista, acerca de que la mesa directiva del Congreso gasta millones de soles justamente para los mismos parlamentarios? A ver, habría que ver en el tema contable dentro de lo que son
los gastos. Hay gastos programados y hay gastos que no están dentro de lo previsto. Se tiene que, estos desbalances que tienen tanto las planillas, tanto en entidades públicas y del Congreso y también en toda la administración pública en general, discúlpenme, o sea, en todas las entidades, tienen que verse para qué está presupuestado. Ahora, nos estamos focalizando la pregunta, nos estamos focalizando solamente en el tema del Congreso. Los gastos millonarios hay que ver desde la perspectiva de que en qué se está gastando. Si se está gastando dinero en trabajadores que ya están debidamente contratados, había que ver el tema de la necesidad pública por las cuales se le está contratando a todos y cada uno de ellos. Si es necesario gastar en esas planillas, si se justifica o no, los servicios de tantos trabajadores. Entonces, ahí habría que ver si solamente se está gastando uno en planilla de trabajadores o también se está gastando, no sé, en compras, en precios inflados, en lo que son también, esos son gastos no programados, por ejemplo, compras de última hora, reconocimientos de deuda, en general, en toda la administración pública, en otras entidades, si hay, por ejemplo, lo que son reconocimientos de deuda, que por ahí adquirieron algo a última hora, por una contratación directa y salió a un precio más alto de lo previsto, inmediatamente sale una resolución reconociendo la deuda y deslinde responsabilidad y empezar a investigar. Sin embargo, acá en el Congreso entiendo que eso no sucede a menudo. Entonces, sin embargo, lo que yo recomendaría es de que se haga primero una auditoría interna y externa para que se pueda detectar esos desbalances patrimoniales si se tratan solamente de gastos de trabajadores que serían gastos programados y debidamente fundamentados, sustentados y que todos esos trabajadores son necesarios para la función administrativa que el Congreso cumple, al menos en cada uno de los despachos del congresista. Sin embargo, si se tratan simplemente de gastos austeros, ¿no? Que el Congreso muchas veces tiene, pues habría que ver la proporcionalidad y cómo es que sustentan dichos gastos. Si veo desbalances, obviamente se tiene que instalar una mesa disciplinaria, hacer el deslinde de responsabilidad correspondiente para ver por qué se está gastando tanto y si hay que hacer el deslinde de responsabilidad, que se investigue o sancionar a aquellos funcionarios que gastan de más, habrá que hacerlo. Pero en definitiva, lo que debería hacer el Congreso primero es hacer la auditoría, porque no se puede iniciar ningún deslinde de responsabilidad si no hay una auditoría y no hay corroboración de evidencias correspondientes. Entonces yo no puedo hablar de gastos millonarios o excesivos si no sustentamos esa excesividad que habría entre gasto programado y gasto no programado. Tenemos que reflejar el balance. Sin ello, no se puede hacer mucho. Lamentablemente, estimado Daniel. Claro, es importante, como tú comentas, hacer una auditoría, una fiscalización para que todas las cuentas estén en orden. Y si hay algo anormal o algo que no está dentro de lo común, hacer una respectiva investigación y solucionar ese problema que, como comento, no es frecuente. Muy bien, ahora continuamos con el caso del caso político y de los parlamentarios que están vinculados con la fiscal de la nación, bueno, ex fiscal, mejor dicho, Patricia Benavides. La pregunta para usted sería la siguiente: ¿qué es lo que nos puede comentar acerca de la relación de la ahora ex fiscal de la nación, Patricia Benavides, y algunos congresistas de la República? La escuchamos. A ver, la pregunta fue sobre la fiscal de la nación. Se te escuchó entrecortado. Pues, ¿me podrías repetir, por favor? Sí, claro. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que nos puede comentar acerca de la relación de la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides, y algunos parlamentarios del país? Bien, a ver. Entiendo que tu pregunta va en un contexto de que presuntamente, porque no podemos afirmar nada, Patricia Benavides, la ex fiscal, habría archivado denuncias a congresistas a cambio de votos para quedarse en la fiscalía. A ese Así tipo de es, relación te refieres, ya. correcto. Bien.
En buenas a primeras, no podemos evitar que funcionarios públicos eh, tengan relación entre sí, siempre y cuando sean de mera coordinación, de trazabilidad y lo que es interoperabilidad para que todo el aparato estatal pueda funcionar. Ahora, respecto a presunto favorecimiento entre congresistas y ella, se tiene que corroborar todo. Se tendría que investigar el por qué habría archivado. Habrían que nuevamente empezar a revisar las denuncias y los motivos por los cuales los fiscales, entiendo presuntamente, siguiendo las indicaciones de arriba, en este caso la fiscal Benavides, habría dado para que fundamente los archivos de los casos a dichos congresistas. Siempre y cuando en un caso haya evidencia suficiente para poder sustentar un deslinde o incluso iniciar una denuncia ante el juzgado penal correspondiente, se tendría que haber hecho el deslinde de responsabilidad, cosa que sí se hizo. Porque si archivó esta denuncia, ese fue uno de los grandes motivos por los cuales la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría Anticorrupción, perdóname, hizo la revisión de oficio y por ende mandó, y gracias a Dios lo hizo a través de la Junta Nacional de Justicia, a destituirla. Entonces, una vez que ya sale este fallo, es el sustento para poder incluso iniciar el deslinde de responsabilidad y las investigaciones si realmente se favorecieron a los congresistas o no, y también investigarlo a ellos, porque acá no solamente habría delito por parte de la ex fiscal, que ha sido destituida recientemente por la Junta Nacional de Justicia, sino también por parte, y se debería investigar ahora también, y de oficio, a los congresistas. Cabe mencionar que la Junta Nacional de Justicia, al igual que la Fiscalía, o perdón, el Ministerio Público, es un organismo constitucionalmente autónomo. Ni el Congreso de la República, ni la Presidencia de la República, ni el presidente del Poder Judicial va a meter sus narices en lo que haga la Junta Nacional de Justicia o el Ministerio Público ahora a cargo de ha vuelto, en este caso, Roxana Ábalos. Entonces, la fiscal Ábalos lo que tendría que hacer es disponer una investigación lo más pronto posible a fin de encontrar presuntas responsabilidades de esos congresistas que aparentemente habrían sido beneficiados si es que se encuentran con todos los elementos de convicción necesarios para iniciar la investigación y hacer la denuncia ante el juzgado penal anticorrupción correspondiente. Entonces, eso es lo que debería hacerse dentro de muy poco, entiendo ya, y ahora, gracias a Dios, está más fortalecida la institución del Ministerio Público con esta última fallo, tanto del Poder Judicial reponiendo al fiscal Ábalos y ahora también destituyendo a la Junta Nacional de Justicia a la ex fiscal Patricia Benavides. Sí, claro. Más bien te quería comentar de ser encontrada culpable la ex fiscal de la relación suya con algunos parlamentarios, que cumpla la condena que dice la ley. Porque no es normal la que una relación, ya sea directa o indirecta, como es en este caso, entre los funcionarios públicos más importantes, como son los congresistas, y la fiscal de la nación. O sea, una fiscal que en este caso, perdón, ex fiscal que tenía muchísimo poder político con el tema de las investigaciones. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente pregunta, que consiste en lo siguiente, que es modelos de las actas aprobadas en el Congreso. Justamente lo que te acabo de explicar hace unos cuantos minutos atrás. ¿Cuál es su opinión acerca de las actas? Perdón. ¿Cuál es su opinión sobre las actas recientemente aprobadas por la Comisión de Constitución del Congreso por parte del Parlamento del país? Hay que señalar para tu profesor y de repente la gente que vea el video que estas actas refieren en el fondo
para favorecer a partidos políticos regionales y que puedan, que de repente les pueda limitar al momento que quieren realizar alguna postulación, que es el tema de fondo que al momento de formular la pregunta no mencionaste. Lo que es el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental, reconocido en nuestra Constitución política del Perú actual, inclusive desde el 79. Entonces, si es que vamos a limitar ese derecho de elegir y ser elegido por parte de los partidos políticos regionales, incluso si se llegara a aprobar, existía por parte de estos titulares, de estos partidos políticos, otra vía, que es la vía constitucional. Interpondría yo, siendo abogado de ellos, una acción de inconstitucionalidad ante el juzgado constitucional competente a fin de que declare inconstitucional dicha acción congresal, si es que se convierte en ley, porque no solamente estaría limitando el derecho fundamental y básico de elegir y ser elegido más que todo, ¿no? De poder elegir, bueno, ser elegidos en este caso. Entonces, no se podría limitar y establecer a los partidos políticos dar una igualdad de condiciones. Estarías violentando también el principio de imparcialidad de manera indirecta. Entonces, nosotros si queremos ser una sociedad equitativa, queremos ser una sociedad inclusiva, debemos escuchar incluso a aquellos partidos políticos debidamente inscritos que sean regionales, porque es la voz del lugar, del pueblo, en el cual están siendo llamados a representar. Entonces, no solamente tienen que ser partidos a nivel nacional, partidos también regionales que puedan ejercer su derecho fundamental a ser elegidos en igualdad de condiciones y tan igual como los otros partidos ya denominados más grandes y reconocidos. Claro, o sea, como tú comentas, estás restringiendo el derecho a la participación política de algunos movimientos regionales, e incluso como que restringes un derecho tan básico y universal reconocido por la propia Carta Magna. Esperemos que esto no llegue a mayores, porque limitarías el derecho al poder político a un cierto grupo de partidos políticos, en otras palabras, a ciertas personas. Por lo que la democracia ya no sería una democracia, sino sería como una democracia más restringida. Muy bien, ahora continuamos con el proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui de eliminar el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y textos escolares. La pregunta sería, cuál es su postura o su opinión acerca del proyecto de ley de esta parlamentaria de eliminar el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y textos escolares del Estado? Bien, la opinión es en contra, ya que nosotros tenemos que empezar a dar una política de reconocimiento tanto del género, de más géneros, tanto del género femenino y masculino. Hay que también empezar, por más que para ciertos congresistas conservadores, ¿no? Les resulte un tanto irrelevante el hecho de que se mencione las y los niños reconociendo un género femenino y masculino. Cabe resaltar que de esta forma estamos de a pocos incentivando una cultura de empatía e igualdad entre los niños y niñas para que se sientan de la misma forma respaldados, ¿no? Que puedan que las niñas sobre todo crezcan en un entorno de que a ellas también se les reconoce. Entonces, creo yo que estoy totalmente en contra, ¿no? Si bien es cierto, no hay, no se siente, lamentablemente no hay una norma jurídica que te respalde de momento, ¿no? El tema del lenguaje inclusivo como tal, o se está proyectando, ya están saliendo de a poco, y retirar esto, o sea, implicaría, digamos, retroceder. No hay un reglamento, no hay una norma fuerte como tal que obligue a los textos escolares a incluir
a reconocer los dos géneros, ¿no? En este caso creo que ya se ha hecho grandes cosas reconociendo las y los para que el niño también, mientras vaya creciendo, también sepa de que crece en un entorno donde se ve con igualdad tanto al género masculino y femenino. Hay que recordar que el derecho fundamental de la igualdad e imparcialidad también es reconocido en nuestra Constitución y que se tiene que ir en esa línea a fin de que nuestra sociedad, sobre todo partiendo de los más pequeños, los niños, que son el futuro del país, puedan crecer y forjar eh, una sociedad más inclusiva e igualitaria en temas de géneros. Claro, de hecho, como tú comentas, es una congresista conservadora de un grupo, de un partido político llamado Renovación Popular, que al momento de crear ese proyecto de ley como que restringe, por ejemplo, el reconocimiento de las mujeres, como el caso de las niñas, las señoritas, las chicas, o sea, al no haber eso, es como que lo estás minimizando a este grupo de personas, lo cual sería algo, un retroceso muy grande después de todos los derechos de las mujeres que se han reconocido a lo largo de estos años. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es justamente el caso del lavado de dinero, ya que el Ministerio Público investiga a Guido Bellido. La pregunta sería la siguiente: ¿cuál es su punto de vista acerca de las investigaciones del Ministerio Público hacia el parlamentario Guido Bellido? Bien, hay que hacernos recordar que el parlamentario Bellido ingresó como parte del gobierno de Pedro Castillo en su bancada. El señor Guido Bellido, el congresista, viene haciendo investigados por ciertos delitos, incluido apología al terrorismo, por algunos comentarios que hizo a alguna ocasión, y por ciertos vínculos con ciertas mafias y ciertos grupos delictivos. Yo creo que todo congresista debe ser investigado si se encuentran ciertos indicios. El que sea investigado un congresista o no, no quiere decir que hay una persecución política como tal. Creo que todo congresista no debe tener miedo a que sea investigado, sea un congresista de derecha o sea un congresista de izquierda. Acá no hay sectores políticos que valgan al momento que se le tenga que hacer una investigación y que todo funcionario público, sea congresista, juez, presidente de la República o presidente del Consejo de Ministros o cual fuera el funcionario servidor público que ejerza función administrativa dentro de nuestras entidades del Estado, tenga que rendir cuentas a la ciudadanía. Entonces, yo creo que está en lo correcto todas las investigaciones que se puedan hacer, no solamente al congresista Guido Bellido, sino a cualquier congresista, funcionario y presidente que ejerce función pública en general. Entonces, en ese sentido va mi respuesta. Todos pueden y deben ser investigados y no necesariamente se le va a tildar de persecución política como tal. Claro, o sea, hay una enorme diferencia entre ser perseguido políticamente hablando y otra que ser investigado por el Ministerio Público. La del caso de Bellido justamente que estaba siendo investigado por la Fiscalía de la Nación y de ser encontrado culpable que cumpla las condenas que es como está establecido en la ley. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente pregunta, que es justamente la toma de mando de nuevos parlamentarios. En este caso de Fernando Rospigliosi, reemplaza al fallecido parlamentario Hernando Guerra García del Partido de Fuerza Popular. La pregunta es: ¿cuál es su opinión acerca del reemplazo de los congresistas en caso de fallecimiento? ¿Cree que son los indicados? Mira, este problema tiene un trasfondo mucho más grande, porque partamos de que muchas veces hay congresistas que son elegidos con apenas 3.000 votos, 4.000 votos, 5.000 votos, dependiendo. Los congresistas que han sido reemplazados, que en paz descansen algunos congresistas, eh, tienen que ocupar dichas curules porque estas curules son irrenunciables, que en este caso tienen que cumplir su mandato parlamentario, por así decirlo. Entonces, si partimos de que para la elección de un congresista tienen que marcar dos casilleros
perdón, no marcar, transcribir un número y dentro del partido político que uno marca, es decir, la mayoría de las personas, lamentablemente en el Perú, no se informan por qué congresista votar, y menos para el Parlamento andino, imagínate. Entonces, los números que marca en su gran mayoría son 1 o 2, o su número favorito el 7, pero hay personas que votan por arrastre, simplemente por arrastre. Y si dejan en blanco, también automáticamente va al 1 y el 2. Entonces, hay congresistas aquí en Lima, por lo menos. El 1 y el 2 salen elegidos con más de 1 millón de votos. Pero de los números 5 en adelante, o 4 en adelante, o el 3 en adelante incluso, salen elegidos con apenas 5.000 votos, 4.000 votos, de una población electoral hasta de 10 millones. Y todos los demás votaron por otros congresistas que simplemente fueron los, digamos, aquellos números, aquellos números que marcaron simplemente fueron por un tema de arresto, porque sí, el congresista hizo una buena campaña para decir mi número es tanto y no es tanto. Entonces, ¿es culpa de la población en ese sentido? La pregunta ¿es culpa de la población elegir congresistas que necesariamente no representan a nadie? ¿O si está debidamente bien diseñado para nuestra sociedad ese método de elección de congresistas? Porque si un congresista sale con 4.000 votos elegido, el que le sigue, si en caso falleciera, que salió con mucho menos votos, ¿representaría a alguien? Entonces, habría que hacernos primero esa pregunta antes de responder siquiera esto. Entonces, a mi criterio, si el problema parte de que la forma en que se escogen los congresistas, a mi criterio, no funciona en el país, el tema de marcar un número o no, y es más, mucha gente dice, no, yo no voté por congresistas, es obvio, no votaste por ese congresista porque lo dejaste en blanco o solamente marcaste el 1 y el 2, pero digo, si millones de personas solamente marcan por el 1 y el 2 de un partido, al menos en Lima metropolitana y en sus provincias eligen solamente al 1 y el 2, ¿qué hay del resto? Entonces ahí viene la falta de representatividad por las mismas personas que no marcan otros números que no sean el 1 y el 2, o si lo dejan en el blanco. Me dejo entender. Entonces, a mi criterio, esos congresistas que han reemplazado a los que han fallecido, tiene que sí o sí reemplazarlos porque la función parlamentaria no puede dejarse de cumplir o de ejercer dentro del periodo que corresponde. Pero habría que partir de la pregunta si está bien diseñado para nuestra sociedad la forma en cómo se eligen los congresistas. A mi criterio, actualmente no está bien representada, por ende, no podría responder si no podía responder si es una adecuada, si es adecuado o no el reemplazo, porque para mí no representan a nadie, incluso los elegidos, ¿no? Salvo aquellos casos del 1 y el 2. El resto no hay por dónde. Claro, o sea, como tú comentas, creo que en ese punto de vista hay que hacer más que nada una reforma política para evitar ese tipo de confusiones o problemas, o que al menos se sienta un poco más el tema de la representatividad en el país. Muy bien, ahora continuamos con la última pregunta, que es justamente sobre los proyectos de ley para mejorar la ciencia, tecnología e innovación. La pregunta sería la siguiente para usted. ¿Cuál es su opinión acerca de los proyectos de ley que buscan impulsar o mejorar la ciencia, tecnología y la innovación? En esto sí lo veo bastante positivo, ya que no había una norma fortaleza, no había una política de fortalecimiento a la investigación científica en el país. Yo creo que esto sí va a dar un hito histórico, una primera piedra, por así decirlo, pero lo cual falta mucho. Es una primera piedra, pero habrá con el tiempo que mejorarla y reglamentarlo como se debe. Entonces, la investigación en el país, si bien es cierto, hasta hace poco es informal, o hasta el momento creo que es informal, porque cada quien hace sus inventos y a la justa van unos cuantos y lo registran en el Indecopi, por el tema de patentes, propiedad intelectual, el tema de invenciones y nuevas tecnologías, que es la DIN, que bueno, desde acá les doy un saludo a mis colegas que trabajan en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, vengan realizando campañas de difusión para que ellos puedan ir y patentar sus proyectos.
que no se roben sus ideas, pero esta política va a permitir fortalecer el desarrollo de eso y muy aparte también tendría que venir acompañado de que estos inventos, invenciones, nuevas tecnologías y el tema de la ciencia sean guiados y asesorados para que puedan ser registrados y queden en patente, en marcas, y que quede como una marca Perú, pero tiene que ser reglamentado y interconectado, y tiene que haber una interconectividad y articulación interinstitucional entre todas las entidades a fin de que pueda el Estado darles el apoyo que corresponde a través de las demás entidades que cumplen ese rol secundario de registrar sus inventos, muy aparte de fortalecerlos y brindarle el apoyo que necesitan. Actualmente no había lo que es una política normativa, ¿no? Una política como tal por parte del Estado de apoyo a la ciencia, tecnología y nuevas invenciones. Sin embargo, esto vendría a ser una primera piedra, por así decirlo, para que nosotros empecemos a de una vez a poder avanzar con la investigación y la ciencia en nuestro país. Claro, como tú comentas, o también se puede decir, es un primer paso para que la ciencia y la tecnología se vea impulsada y se le tome la importancia que se le merece a nivel nacional, porque lamentablemente ha sido dejada de lado, o si no hay problemas como de derechos de autor, por así decirlo, por el tema de las mejoras, entre otros casos. Muy bien, Omar Ceballos, muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad de tener que conversar conmigo, también mi compañera lo agradece. Esperemos que nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Esperamos para una próxima oportunidad. Espero haber contribuido a tus conocimientos. Me ayudaste Muy buenas muchísimo. tardes, un abrazo. Un abrazo.